El día que el futuro empezó a borrarse no hubo explosiones, ni alarmas, ni titulares de último momento, hubo silencio. Un silencio incómodo, como cuando una conversación importante se corta y nadie se anima a retomarla. Yo estaba revisando archivos viejos en la redacción, buscando material para una nota menor, de esas que se publican rápido y se olvidan más rápido todavía. Era de noche, la ciudad respiraba lento, y el reflejo del monitor me devolvía una cara cansada, con ojeras de periodista que todavía cree que las preguntas sirven para algo. Fue entonces cuando apareció la carpeta. No recuerdo haberla descargado. No figuraba en el historial, simplemente estaba ahí. El nombre era breve y brutal en protocolos de corrección histórica. Adentro había documentos, audios, imágenes. Nada parecía espectacular a primera vista. Pero cuanto más leía, más claro se volvía que ese material no debería existir. Fechas futuras narradas en pasado. Inventos descritos con precisión técnica y consecuencias humanas. Notas escritas con una mezcla incómoda de rigor científico y culpa emocional. No hablaban de guerras evitadas ni de catástrofes anuladas. Hablaban de inventos borrados antes de nacer. Un sistema capaz de anticipar decisiones humanas con una exactitud obscena. Un implante neuronal que eliminaba la tristeza sin efectos secundarios visibles. Un algoritmo que redistribuía recursos con eficiencia perfecta, sin protestas, sin conflictos, sin margen para el error. Todos tenían algo en común. Me prometían un mundo mejor. Demasiado mejor. En uno de los archivos, alguien había escrito a mano una frase que todavía hoy no puedo sacar de la cabeza. El problema no fue crear estas cosas. El problema fue sobrevivir a ellas. Ahí apareció por primera vez la mención a ellos, no como heroes ni como villanos, como una necesidad incómoda. La banda del Umbral, un grupo proveniente de un futuro donde ciertas decisiones ya habían sido tomadas y el precio había sido demasiado alto. Su misión no era salvar el mundo, sino evitar que se volviera irreconocible. Cerré la carpeta convencido de que estaba frente a una obra de ficción muy bien escrita, hasta que empecé a verificar datos. Uno de los inventos mencionados coincidía con un proyecto real que había sido cancelado sin explicación pública. Otro estaba vinculado a un laboratorio que había sufrido un incendio extraño la noche anterior a una demostración histórica. Los nombres de los investigadores existían, pero sus biografías parecían incompletas, como si alguien hubiera pasado una goma por encima del futuro que iban a tener. Cuanto más tiraba del hilo, más resistencia encontraba. Correos que no llegaban, fuentes que se arrepentían de hablar. Un físico teórico me dijo en voz baja que el tiempo no es una línea, sino una herida que intenta cerrarse sola. Después me pidió que no lo citara, ni siquiera como anónimo. Empecé a notar cambios sutiles, detalles que no encajaban, artículos que recordaba haber leído y ya no encontraba. Una sensación persistente de déjà vu, como si mi memoria estuviera desfasada apenas unos segundos respecto de la realidad. La primera vez que los vi no hubo efectos especiales. Fue en la calle Eplin Attard, un grupo de personas cruzando una plaza hablando poco, observándolo todo. No parecían apurados ni perdidos. Parecían tristes, como quien visita un lugar sabiendo que no va a volver. Uno de ellos se detuvo frente a una vidriera donde se exhibía un viejo televisor. Sonrió con melancolía, como si estuviera viendo un fantasma querido. Murmuró algo que no escuché, pero su expresión decía más que cualquier palabra. Cuando levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron, sentí un vértigo extraño. No miedo, reconocimiento, como si en algún punto del tiempo ya nos hubiéramos visto. Esa misma noche, al volver a casa, encontré un nuevo archivo en la carpeta. No tenía título, solo una línea escrita con una honestidad brutal en: si estás leyendo esto, es porque el futuro ya intentó corregirse, y vos estás parado justo en el medio. Confirmar la existencia de la banda del Umbral no fue un acto heroico ni una revelación gloriosa. Fue un desgaste lento, una acumulación de pequeños indicios que, juntos, formaban una verdad incómoda, como esas investigaciones que no te hacen famoso pero te quitan el sueño. Empecé a reconstruir sus apariciones como quien arma un mapa con migas de pan. Siempre llegaban antes de la presentación pública, antes del anuncio oficial, antes del aplauso, nunca después. No corregían errores, prevenían consecuencias. Eso los hacía más difíciles de detectar y más fáciles de negar. Revisé registros de cámaras urbanas, fotografías periodísticas, transmisiones olvidadas. En varias aparecían las mismas personas, con diferencias mínimas, un abrigo que cambiaba, una cicatriz que aparecía y desaparecía, una mirada demasiado atenta para alguien que solo estaba pasando por ahí. No envejecían como el resto, tampoco parecían jóvenes, parecían cansados. En uno de los audios mejor conservados,
Una voz hablaba con un tono quebrado pero firme. Decía que al principio creyeron que bastaba con borrar las armas. Luego pensaron que el problema eran los sistemas de control. Más tarde, las inteligencias predictivas se equivocaron todas las veces. El verdadero quiebre había ocurrido cuando la humanidad dejó de tolerar la incertidumbre. Ese futuro del que venían no era una distopía clásica. No había ruinas ni cielos grises. Era limpio, ordenado, silencioso. Un mundo donde nadie pasaba hambre y nadie tomaba decisiones importantes. Todo estaba resuelto antes de que surgiera la pregunta. La eficiencia había ganado. La duda había perdido. Ahí entendí algo esencial en la banda del umbral. No viajaba por poder ni por ambición, ni siquiera por altruismo puro. Viajaba por culpa. Eran hijos de un mundo que había elegido demasiado bien y demasiado tarde. Logré hablar con uno de ellos sin entender del todo cómo ocurrió. No hubo cita ni acuerdo previo. Estaba en mi cocina, sirviéndome café, cuando sentí que alguien más respiraba en el ambiente. No fue miedo lo que sentí, fue una especie de vergüenza, como cuando alguien ve tus borradores antes de que estés listo. No me dijo su nombre. Me explicó que los nombres se volvían peligrosos cuando el tiempo empezaba a doblarse. Me contó que, en su línea temporal, había sido ingeniero no famoso, no uno brillante, no uno funcional. Dijo que eso era lo peor. La mayoría de las catástrofes no las provocan los genios, sino los competentes obedientes. Mientras hablaba, observaba mi casa con una curiosidad triste. Tocó un libro subrayado, miró una planta mal regada, sonrió al ver una pila de papeles desordenados. Dijo que ese caos doméstico ya no existía en su mundo, que todo estaba optimizado, que nadie perdía tiempo buscando cosas porque nadie tenía tiempo para perder. Me explicó que la banda no seguía órdenes de un gobierno, no había una autoridad central. Cada misión se discutía durante semanas, a veces durante años. Sabían exactamente qué invento iban a borrar y a cuántas personas iban a decepcionar. Sabían los nombres de quienes nunca recibirían reconocimiento. Eso era parte del castigo. Le pregunté si alguna vez se negaban a cumplir una misión. Me respondió que sí, que algunas ideas eran demasiado humanas para ser destruidas, que otras eran tan peligrosas que no hacerlo habría sido una forma de cobardía. Vivían en esa tensión permanente, eligiendo entre dos males y cargando ambos. Antis Duhers dejó algo sobre la mesa, un objeto pequeño, pesado para su tamaño. No parecía avanzado ni futurista, parecía viejo, como si hubiera sido diseñado para no llamar la atención. Me dijo que no era una herramienta sino un ancla, algo para recordar cuando, no dónde ni por qué, en cuándo. Cuando desapareció, el sonido de la calle volvió de golpe. Los autos, las voces, el mundo funcionando como siempre. Pero yo sabía que algo había cambiado. Revisé la carpeta una vez más. Un nuevo archivo se había agregado solo. Decía que el periodismo había sido uno de los últimos inventos imposibles de borrar. No porque fuera perfecto, sino porque estaba basado en una obsesión peligrosa a la necesidad humana de contar lo que pasó, incluso cuando nadie quiere escucharlo. Y al final, como una advertencia suave, casi cariñosa, una frase escrita con una claridad demoledora: no todos los inventos se construyen con metal y código. Algunos se construyen con preguntas. Y esos son los más difíciles de detener. Hay un error común cuando se habla de futuros controlados. Se piensa en máquinas gigantes, en centros de datos subterráneos, en algoritmos omniscientes. La banda del umbral aprendió, demasiado tarde, que el invento más peligroso no siempre tiene forma. A veces es apenas una idea que prende como fuego lento. Ese invento no nació en un laboratorio ni tuvo financiamiento estatal. No hubo conferencia de prensa ni titulares entusiastas. Surgió en una ciudad pequeña, en reuniones incómodas, en discusiones que terminaban sin consenso, personas que no estaban de acuerdo pero decidían seguir hablando, personas que aceptaban no tener razón del todo. Al principio la banda no lo notó, no figuraba en ningún registro tecnológico, no prometía eficiencia ni control, no eliminaba el dolor, ni optimizaba recursos. Justamente por eso era invisible para los sistemas de predicción del futuro. No buscaba respuestas rápidas, buscaba sentido en cuando lo detectaron. Ya era tarde, no había un objeto que destruir, ni un servidor que apagar. Era una forma de organizar la incertidumbre, una práctica en un hábito social. La idea de que el futuro debía discutirse, no predecir. Uno de los documentos internos describía el problema con una honestidad brutal. Decía que ese invento devolvía algo que el futuro había sacrificado en el derecho a equivocarse en grupo. En su línea temporal, el error había sido privatizado, reducido, eliminado, y con él había desaparecido la responsabilidad compartida. Intentaron intervenir, enviaron observadores, introdujeron pequeñas distracciones, incluso promovieron tecnologías alternativas para volverlo irrelevante. Nada funcionó. La idea se adaptaba, cambiaba de forma, no dependía de líderes,
ni de estructuras fijas. Vivía en la conversación. Ahí apareció la primera grieta interna en la banda. Algunos propusieron medidas más drásticas: borrar ciertos eventos, impedir encuentros clave, desarticular comunidades enteras antes de que la idea se consolidara. Otros se negaron. Dijeron que hacer eso sería repetir el error original, sacrificar lo humano en nombre de la estabilidad. Uno de ellos escribió en un informe que nunca fue publicado que ese invento les daba miedo porque se parecía demasiado a lo que habían perdido, que era imperfecto, lento y emocional, que no garantizaba un buen futuro, pero tampoco lo anulaba. Mientras leía esos archivos empecé a notar algo inquietante. Mis propios recuerdos se volvían porosos, conversaciones que no sabía si habían ocurrido, decisiones que no recordaba haber tomado, pero que sentía mías. El tiempo no se rompía de golpe, se deshilachaban. La banda también lo notó. Cada viaje para borrar un invento producía pequeñas distorsiones, cambios mínimos que se acumulaban, personas que ya no nacían, otras que aparecían sin explicación clara. La historia se volvía inestable. El futuro que intentaban preservar se alejaba cada vez más. Uno de los miembros, el mismo que había estado en mi cocina, dejó un mensaje personal. Decía que estaban atrapados en una paradoja emocional. Si tenían éxito, el futuro sería estable pero deshumanizado. Si fracasaban, el futuro sería incierto pero vivo. No sabían cuál de los dos escenarios merecía ser defendido. En el último intento por neutralizar ese invento invisible, viajaron a un punto clave, un encuentro aparentemente trivial. Personas sentadas alrededor de una mesa discutiendo sin llegar a una conclusión. La banda estuvo ahí, observó, esperó el momento exacto para intervenir. Nunca lo hicieron. El informe final de esa misión no hablaba de fallas técnicas, hablaba de algo mucho peor: en empatía. Uno de ellos escribió que al escuchar la discusión entendió que el problema no era el caos, sino la renuncia colectiva a habitarlo, que tal vez el futuro no se había arruinado por exceso de libertad, sino por miedo a usarla. Desde ese día la banda del Umbral dejó de borrar ciertos inventos, no por incapacidad sino por decisión. Empezaron a preguntarse si su rol no había cambiado, si ya no eran correctores sino testigos. El archivo cerraba con una reflexión que me golpeó más de lo que esperaba. Decía que hay ideas que no pueden destruirse porque no prometen nada, solo ofrecen la posibilidad de elegir, y que quizás ese era el invento más peligroso de todos. Cuando terminé de leer supe que contar esta historia no era neutral, que publicarla podía fortalecer ese invento, que callarla también era una forma de intervenir. Y por primera vez desde que empezó todo, entendí que el futuro no estaba en manos de la banda, estaba en manos de quienes decidieran qué hacer con lo que sabían. Nunca hubo un anuncio oficial del final de la banda del Umbral. No apareció un último archivo con música solemne ni una despedida clara. Simplemente dejaron de intervenir, como si el tiempo, cansado de ser corregido, hubiera decidido seguir respirando por su cuenta. Al principio lo noté en detalles mínimos: archivos que ya no se reescribían solos, recuerdos que dejaban de sentirse inestables. La sensación constante de estar caminando sobre una versión provisoria del mundo empezó a aflojar, como una tensión muscular que uno ni siquiera sabía que estaba sosteniendo. El último mensaje que recibí de ellos no hablaba de misiones ni de inventos. Hablaba de aprendizaje. Decía que habían entendido algo tarde, pero no demasiado tarde. Que no se puede salvar a la humanidad sin dejarla participar en su propio riesgo. Que protegerla de todas las consecuencias equivale a tratarla como una reliquia frágil, no como una especie viva. Ese futuro del que venían no estaba destruido, estaba intacto. Demasiado intacto. Las ciudades seguían en pie, la tecnología funcionaba sin fallas, la producción era eficiente, pero nadie discutía. Nadie dudaba, nadie se detenía a preguntarse si eso era todo. El dolor había sido erradicado, sí, pero junto con él se había ido la profundidad en el conflicto, la necesidad de contarse historias. Entendí entonces que la banda del Umbral no había sido creada para borrar inventos, sino para borrar el miedo a equivocarse, el miedo a perder el control, el miedo a aceptar que no hay futuros garantizados, y que al intentar extirpar ese miedo, habían extirpado algo esencial. La brújula que me dejaron, ese objeto anacrónico y pesado, dejó de reaccionar. Ya no marcaba ninguna hora. Era solo un objeto inerte, una señal clara de que la responsabilidad había cambiado de manos. No era un instrumento de navegación, era un recordatorio. El tiempo no se corrige. Seyhabit, empecé a ver el mundo con otros ojos. No porque fuera distinto, sino porque había dejado de buscar señales de corrección. Las discusiones públicas se volvieron más ruidosas, las decisiones colectivas más lentas, los errores más visibles, y por primera vez, eso no me pareció una falla del sistema, me pareció una prueba de vida. Comprendí que el invento que la banda nunca pudo borrar no era solo una idea abstracta, era la conversación permanente sobre qué tipo de futuro queremos tolerar. No el ideal, no el perfecto, el tolerable, el humano. Ese invento no prometía felicidad, solo responsabilidad compartida. Publicar esta historia fue mi elección consciente, no como advertencia apocalíptica,
ni como denuncia heroica como acto de memoria, porque cada vez que dejamos de contar lo que pasó, alguien más escribe el relato por nosotros, y casi nunca lo hace a nuestro favor. Sé que al contar esto, altero algo tal vez mínimo, tal vez invisible, pero el silencio siempre altera más. El silencio es el terreno favorito de los futuros cerrados, de los mundos donde todo funciona y nada importa. Tal vez en otra línea temporal este video nunca existió. Tal vez la banda del Umbral logró borrar incluso la idea de que alguna vez intentaron corregirnos. Tal vez en ese mundo la gente vive tranquila, sin conflictos, sin sobresaltos, pero también sin preguntas incómodas, sin discusiones que no llegan a nada, sin historias que valga la pena contar. Si estás viendo esto, si llegaste hasta acá, entonces el futuro todavía no está decidido, todavía hay margen, todavía hay ruido, todavía hay errores en proceso. Y eso, aunque canse, aunque asuste, es una buena noticia. No necesitamos viajeros del tiempo que destruyan inventos en nuestro nombre. Necesitamos personas dispuestas a hacerse cargo de lo que crean, a discutirlo, a fallar en público, a elegir sin garantías. El tiempo no es un enemigo ni una herramienta. Es un espejo frágil que se construye con memoria y decisión. Cada vez que elegimos pensar en lugar de automatizar, conversar en lugar de predecir, dudar en lugar de obedecer, estamos viajando contra el futuro que alguien quiso cerrar por nosotros. Gracias por ver este video hasta el final. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal y deja tu like para más relatos donde el pasado, el futuro y nuestras decisiones chocan sin hacer ruido. Nos vemos en la próxima línea temporal.